En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. Bueno, que vamos, arrancamos. Teléfono directo 915 33 18 51. Si lo prefiere, 609 22 47 16. Y tiene el canal de YouTube de Radio Intereconomía para plantear sus dudas. A través de ese canal pueden ver los gráficos que Roberto Moro nos va a ir mostrando. Roberto Moro, analista independiente. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Susana? Muy bien. IBEX 35, hemos vivido el mejor mayo desde el año 2007. ¿Cuánto recorrido al alza le queda al mercado español? ¿Lleva un 22-23% en el año? Bueno, al mercado español le queda lo que quiera, porque en realidad no tiene ninguna resistencia importante, ¿no? Ha roto máximos en el gráfico de contado, que es el que mira prácticamente todo el mundo. Ha roto máximos, permanece bien por encima. Y en gráficos con dividendos, que a mi entender es como hay que mirarlo, sobre todo cuando tratamos de establecer comparaciones con respecto, por ejemplo, al DAX, también ha roto y cada día prácticamente es un nuevo máximo histórico. Luego se puede ir, ¿qué es lo que, y lo comentamos la semana pasada y la anterior, y probablemente la anterior también, no lo recuerdo bien, ¿no? Ese recorrido que pueda quedarle, bueno, lo que le queden a los o lo que le quedan a los índices americanos para llegar a sus máximos históricos, ¿no? Estamos hablando de un S&P 500 que debería subir entre un 4 y un 5%, lo mismo que para el Nasdaq 100 y algo más, un 6 o algo así para el Dow Jones, ¿no? Si eso es lo que va a suceder y parece factible que pueda suceder, pues ese mismo tramo, a lo mejor algo magnificado por esa divergencia que desde hace meses viene manteniendo la renta variable europea con respecto a la americana, pues a lo mejor en vez de un 5 de promedio, pues sube un 7 de promedio, ¿no? Pero yo creo que eso es lo que va a suceder en el conjunto del verano, que va a ser, creo que bastante apático en cuanto a movimientos tendenciales, pero que va a continuar con esta dinámica de piano, ir buscando máximos históricos en el caso de los americanos y despegándose de los anteriores máximos históricos algunos índices, pues como puede ser el DAX o el propio IBEX 35, que son con diferencia los que mejor se están comportando en Europa. En ese interín el Eurostoxx subirá ese 3% más o menos que le queda para llegar a máximos históricos y puede que incluso lo supere, ¿no? Pero vamos, no parece que vaya a haber grandes movimientos durante el verano y el mercado sigue con una cierta complacencia, sobre todo después de la resolución de los tribunales en Estados Unidos con respecto a los aranceles, ¿no? Así que, bien, de hecho, incluso en esta semana, que no ha sido ni mucho menos maravillosa, o no lo está siendo, las velas que nos deja el DAX, por ejemplo, ahí lo tenemos, vuelve a ser un doji, sería el tercero consecutivo, pero hacia arriba. Quiero decir que es que continúa todo con muy buen aspecto técnico. Vale. Mirando al mes de junio, dame 2-3 títulos que tú digan, es oportunidad, se pueden incorporar a la cartera. Bueno, que el mes de junio lo tenemos ahí, el lunes ya es. Sí, por eso. ¿No? Entonces, para pescar, vamos a pescar. Sí, a mí me sigue gustando mucho Acciona, también lo comenté la semana anterior. Indra sigue como un auténtico tiro. IAG yo creo que va a completar el recorrido hasta los máximos anteriores. Merlin Properties, y hay uno también que en las últimas semanas también está destacando para bien, que es Inmobiliaria Colonial, ¿no? Pero todo esto, como ya digo, que no me parece que vaya a haber un movimiento tendencial demasiado importante, sino que vamos a continuar más o menos con esta dinámica, pues todo esto en plan picoteo, tampoco como para meternos en plan de inversión. A ver, sería un poco ocioso, me parece a mí, comprar con vocación de permanencia años, cuando estaríamos comprando en máximos históricos en el caso del IBEX o del DAX, ¿no? Pues no me parece que sea lo más razonable. Ya. Voy a ir con los oyentes. 609 22 47 16. Buenos días, soy Francisco de Madrid para
don Roberto, dándole la enhorabuena por el programa, a él y a la emisora. Le quería preguntar sobre cómo ve la evolución desde el punto de vista técnico de Acciona Energías Renovables, soportes y resistencias y posible continuación a un cambio alcista. Muchas gracias. Roberto. Bueno, pues hoy está teniendo un movimiento importante. Importante porque ya está superando lo que desde hace mucho tiempo viene funcionando como resistencia. En su momento también fue importante soporte. Y sobre todo porque el movimiento de hoy, vamos a ver cómo finaliza la jornada, la vela que nos deja, sobre todo el cierre semanal, pero ya se estaría situando nuevamente por encima de la media móvil de 200 sesiones, ¿no? Con lo cual transmite muy buenas sensaciones de ir a buscar la siguiente resistencia importante que tiene en 20.65. No es un movimiento demasiado ambicioso, es simplemente el primer objetivo, que por supuesto podría extenderse hacia el máximo, sí, que sería el máximo pues en un par de años, hacia la zona de 22. Por lo tanto, me parece una muy buena opción en el momento actual. Soporte, la verdad es que no nos deja ningún soporte de consideración, por precaución y por tener un stop inicial si tomamos posiciones ahora más o menos acorde a la ecuación riesgo-rentabilidad, pues yo no dejaría que ya se me fuera por debajo de 18 y ahí situaría el stop. Pero parece una buena opción, sí. Vale. Voy con otra nota de audio. Buenos días, me gustaría por favor preguntar por 3 valores: Telecom Italia, Deutsche Bank e Iberdrola. Las 3 las tengo en cartera con ganancias y quisiera saber qué recorrido puede tener. Muchas gracias y un saludo. Gracias. Bueno, Telecom Italia es uno de los que vengo destacando desde hace semanas, sobre todo desde que fue capaz de romper por encima de la tremenda resistencia que tenía en el entorno de 0,32, y lo hemos visto hace 2-3 días pues en máximos intradiarios en la zona de 0,40, ¿no? Por lo tanto, sigue teniendo muy buena pinta, a mí me gusta, y quizá el soporte que ahora mismo en el cortito plazo pueda funcionar es la zona de 0,37, ¿no? Pero mientras se permanezca por encima, me parece que es un título que no solamente se puede mantener, puesto que ya lo tiene en cartera nuestro oyente, sino que perfectamente se puede incorporar también en el momento actual, ¿no? Deutsche Bank, opino prácticamente lo mismo. Recientemente, la semana pasada, hizo un pullback hacia la resistencia que en su momento había roto y que ahora funciona como soporte, de 23.45, y ese es el stop a poner, tanto para beneficios como para pérdidas. Mientras tanto, me sigue pareciendo también una de las buenas opciones en el mercado. ¿Y el otro cuál era? Ya no me acuerdo. Era, a ver si lo han cogido mis compañeras y toman nota. Mira, voy con Paula, buenos días. Hola, muy buenos días, Susana. A ver, os comento, acabo de hacer hoy una jugadita con Inditex. En la apertura las he comprado a 47 euros. Ahí de repente he visto que se han puesto un poquito a 46,80. Y bueno, viendo un poquito gráficos, he visto que mensualmente se han puesto a 49 euros y semestralmente en febrero marcaron 55,60. Entonces, mi pregunta es para Roberto si cree que he hecho una buena compra, si podemos llegar a alcanzar como en febrero los 55 euros. Y bueno, generalmente este año lo que estoy haciendo un poco es movimientos de 2-3 meses a corto plazo, porque como anda la cosa un poco loca con Trump, que no sabemos lo que saca la chistera. Y bueno, vamos bien, voy teniendo un 20% de ganancias y tengo una cartera diversificada. Entonces, a ver qué opina él de Inditex, de la compra que acabo de hacer a 47 euros. Muy bien, gracias. Venga, muchísimas gracias. Se sabe el valor, lo tiene súper estudiado, ¿eh? Lo tiene el gráfico metido en la cabeza totalmente. Sí, sin duda. Me ha gustado. A ver, a mí me parece sobre todo porque lo último que ha dicho es que tiene una cartera diversificada que le está en el cómputo del año, de lo que llevamos de año, sacando un rendimiento del 20%, pues ole por ella, ¿no? De maravilla. En una cartera diversificada,
sobre todo ateniéndonos al mercado español, yo creo que siempre hay que tener Inditex, ¿no? En tanto no suceda algo demasiado extraño, ¿no? Por lo tanto, me parece una buena compra. La zona de 46 era un soporte que en esta ocasión también ha respetado, desde ahí está prácticamente rebotando, y cuando sea capaz de superar la zona de 49.15, sí tiene libre el camino hacia esos 55 que mencionaba ella y que debiera ser su objetivo, ¿no? Digo 49.15 no solo porque es el máximo relativo anterior, sino porque también es por donde transita ahora mismo la media móvil de 200 sesiones, ¿no? Así que me parece una buena opción. Técnicamente quizá podamos decir que el momentum pues quizá no era el idóneo, pero me parece una buena opción, y sobre todo en el contexto de esa cartera tan bien diversificada. Vale. Voy con... mira, el anterior que teníamos ahí pendiente se había preguntado por 3 valores: Deutsche Bank, Telecom Italia y Iberdrola. Ah, sí, Iberdrola. Claro, sí. Era Iberdrola. Sí. Bueno, pues otro que tiene una muy buena pinta, ¿no? Ayer fue a buscar en mínimos por lo que había sido el máximo relativo anterior, pero que al tiempo era también un nuevo máximo histórico en su momento. Y sobre todo, mientras aguante por encima de 15, sé que es fiarlo un poco largo, ¿no? Pero el único soporte interesante que presenta es en la zona de 15. Mientras tanto, siguen abiertas todas las posibilidades de que vuelva a tantear y superar, ¿por qué no?, sus máximos históricos, que nos los ha dejado muy recientemente en 16.25, 16.30, ¿no? Así que también me parece una buena opción, no solo para mantener. Bueno, para comprar yo esperaría que se fuera de nuevo por encima de 16.30, o para ver si va a realizar un movimiento de búsqueda de la zona de 15, que sería un soporte interesante para entrar también. José, buenos días. Hola, buenos días, Susana. Gracias por llamarme y nada, enhorabuena por el programa. Un saludo para el señor Moro. A ver, pues nada, tengo algo de liquidez, y a ver, tengo una cartera también un poco diversificada también, le estoy hablando de un 15, un 20 o por ahí, y estaba estudiando en entrar en Enel o bien en A3 Media. A ver cómo lo ve el señor Moro para hacer una enteradita, o bien en las dos, en ninguna. A ver cómo lo ve el señor Moro, ¿vale? Eso era la pregunta. Venga, gracias y un saludo. Gracias. La primera que ha dicho, ¿cuál es? Porque solo he entendido A3 Media. Yo he entendido, pero no sé si lo he pillado bien. Enel. Ah, Enel, vale. Enel y vale. A3 Media. Hombre, sí, a ver, Enel me parece una de las mejores opciones con diferencia ahora mismo en el mercado europeo, ¿no? También la semana pasada creo que la destaqué. Desde que rompió por encima de 7,80 y permanece bien, desde entonces por encima de ese nivel, tiene muy buen aspecto técnico como para continuar camino, y ojo, que su siguiente resistencia la tiene bastante alejada en la franja 8,79. Así que puede tener un recorrido relativamente ambicioso, y solamente tendríamos esa precaución de establecer un stop no por debajo de 7,80, ¿no? Pero mientras eso siga sucediendo, una de las mejores opciones. A3 Media a mí también me parecía una opción interesante hasta hoy, precisamente por el guantazo que se está dando, ¿no? Bueno, ahora cae un 2,28, pero hace un momentito caía un 3 y pico, casi un 4, ¿no? Sigue teniendo en el medio plazo muy buen aspecto técnico, empañado, eso sí, por el movimiento de hoy, que quizá ya lo presagiaba la vela, una envolvente bajista no demasiado ortodoxa, porque se producía dentro de un pequeño lateral. En fin, yo lo dejaría en cuarentena, y puesto que si sigue subiendo, su recorrido potencial es bastante importante, esperaría ya para entrar a verlo por encima, con precios de cierre de 6,30. Muy bien. Mira, a través del canal de YouTube de Radio Intereconomía, Guillermo Alzola dice: ¿cómo ve Roberto Faes Pharma y Telefónica? Voy a empezar por el final, porque esa la tengo bien analizada. Telefónica,
Me parece también una muy buena opción en el IBEX por primera vez en bastante tiempo, porque le costaba y mucho sobrepasar la resistencia que tenía en 4,55. Ya lo ha conseguido y además con bastantes días de permanencia por encima. Y el único inconveniente es que en un breve recorrido de precio pues tiene resistencias importantes, ¿no? Pero el siguiente objetivo lo tiene en 5, que ya digo, no tiene por qué ser un freno para la evolución actual, en tanto cuanto los mercados sigan como están hasta ahora mismo, ¿no? Con el mismo escenario técnico. A mí me parece una muy buena opción con un stop no por debajo de esos 4,55 que hemos mencionado. Y el otro era... era Pfizer Pharma. Pfizer Pharma. Bueno, la misma memoria que un pez. Claro, Pfizer Pharma. Hay que apuntárselo. Yo lo intento, pero hay veces que me despisto. Vale. También, buena pinta. Si es que es difícil encontrar títulos que no tengan un buen aspecto técnico, ¿no? Los hay, evidentemente, mejores que otros, pero lo mismo, está atacando los máximos que nos dejó hace mes y medio, en el entorno de, pues, nos lo dejó en la zona de 4,38 y estamos en 4,32, es decir, a un 1,5% está de ese nivel, pero ojo que es que ese nivel, al propio tiempo, es el máximo de principios de 2020. Es decir, la resistencia a la que en breve se va a enfrentar en 4,55 es 4,50, es enorme. Ahí hay quizá ya que tener una cierta precaución, ¿no? Y por lo tanto, bueno, para entrar en el momento actual, no sea el momento, pero desde luego no veo nada técnicamente disuasorio como para mantener posiciones para aquel que las tenga. Mira, vamos a mirar ahora a las tecnológicas, especialmente a Alphabet y a Facebook, porque Alemania ha amenazado con imponer un impuesto del 10% a plataformas como Google y Facebook. Es una propuesta, Eva Villanueva, que se pone sobre la mesa mientras se prepara una visita de su canciller Merz para reunirse con Donald Trump. Danos detalles. Pues primero que no le va a gustar a Trump, eso no. Seguro, Susana, ¿eh? Bueno, pues Alemania se prepara para plantar cara a algunos de esos grandes tecnológicos en lo que se aventura como una inminente intensificación de las tensiones comerciales con el otro lado del Atlántico. El gobierno de Berlín, como decía, se prepara para introducir ese impuesto del 10% en las principales plataformas de Internet, a saber, Meta, que es lo mismo que Facebook e Instagram, o Google, su matriz Alphabet. El dibujo de ese gravamen lo ha desvelado Wolfram Weimer, de Medios y Cultura, a la revista Stern, donde ha explicado que el gobierno trabaja en ese gravamen digital dirigido a las compañías globales de Internet, donde está claro la supremacía de las americanas. Añadía además que los funcionarios también están considerando alternativas, incluida la solicitud de plataformas que realicen contribuciones voluntarias a los ingresos fiscales de Alemania. Como otra opción, decía que ha invitado a los líderes tecnológicos a discutir esos pagos voluntarios. Según ese plan, Google, Meta, estas empresas podrían acordar enviar esos fondos adicionales al país sin un requisito legal formal. Hay que decir, por terminar, Susana, que esa imposición no es algo improvisado y que se enmarca en el tratado de coalición firmado por el gobierno de Merz. ¿Cómo ves tú en bolsa? ¿Qué te dicen los gráficos sobre estos dos valores, Facebook y Alphabet? Roberto. Bueno, Alphabet está ahora mismo un poco donde la matan, ¿no? Tratando de consolidar por encima de la media de 200 sesiones, por encima de una resistencia importante horizontal en 173 prácticamente, y ayer cerró ahí. La siguiente resistencia también interesante, 177. Si se va por encima de 177, yo creo que sí puede tener un recorrido añadido importante, tanto como para ir a buscar como mínimo el 0,618 de toda la caída desde máximos históricos, que está en 183. Ese sería su siguiente objetivo. Por lo tanto, reprimir un momento en el cortito plazo las ganas de comprar, pero en cuanto se vaya por encima de 176, me parece que sí vuelve a ser también una buena opción. Por cierto, me alegra un montón ver
A Eva. A Eva Villanueva, sí. A mí también. Es una maravilla. Bueno, ¿qué te voy a contar? Y el otro era Meta, ¿no? Sí, era... Uy, ya me digas. Alphabet Facebook. Alphabet Facebook, sí, bueno, aquí lo tenemos. Tiene una resistencia que está atacando en 660, cuya superación sí permitiría pensar que efectivamente su único objetivo vuelven a ser los máximos históricos. Hace un par de semanas o 3, ya estuvo por encima, y si consolida por encima de 660, ayer cerró a 645, la verdad es que el aspecto técnico es muy muy bueno, ¿no? Y prácticamente tendría el mismo dibujo técnico que tienen ahora mismo el conjunto de los índices, tanto S&P 500 como Nasdaq 100, y como muchos otros títulos dentro de los 7 magníficos que están en la misma situación, ¿no? Yo quizá destacaría para mal a Apple, muy rezagado, pero el resto con un dibujo técnico muy similar al de los índices. Si hemos dicho antes que lo más normal es que los índices continúen avanzando al menos un promedio de un 5%, pues algo similar puede perfectamente suceder con estos títulos, a los que habría que añadirles evidentemente la beta que cada cual pueda tener, ¿no? Con lo cual a lo mejor en vez de un 5, pues es un 7,5. Vale. Última consulta, nota de audio. Hola, buenos días, Antonio desde Navarra. A ver, si Solaria supera hoy los máximos de ayer en los 7.12 a cierre de hoy, ¿cree que se podría entrar de compra? Si fuese así, ¿con qué recorrido le ve? Nada más, muchas gracias y que pasen buen fin de semana. Vamos, rapidito, que tengo un minutillo escaso. Sí, es una perfecta alternativa. En cuanto cierre por encima de 7.30, que en su momento fue también importante soporte cuando venía en plena caída, ahora por lo menos ha transmitido alguna señal de giro, de reversión de esa tendencia, y el permanecer por encima de esos 7.30, ahora mismo está en 7.42, posibilitaría el ir como mínimo, y digo como mínimo, a la zona de 8.50, así que me parece también perfecto el estar ahí y por qué no, según cierre hoy, comprar. Que nos vamos. Roberto Moro, gracias, cuídate mucho, buen fin de... Igualmente. Adiós, para todos. Adiós, chao.